por toda la labor que están haciendo y que están contribuyendo realmente al Estado, que tendría la obligación de aportarles todo esto, ¿no? Realmente esto es admirable desde todo punto de vista, además el detalle de la preparación de cada fase, y verdaderamente les aliento de todo corazón a que continúen y sigan a través de tratando de las asociaciones. Las asociaciones son un vehículo indispensable para estas acciones, ¿no? Ahora yo les pediría que nos trasladáramos ahora al plano internacional, es decir, volar un poco, ¿no? Antes de llegar a la querella argentina tenemos que salir del contexto nacional y tenemos que viajar a la Argentina en todo caso, pero quería decirles que en realidad viajamos a la Argentina como podríamos viajar a cualquier otro país del mundo en donde se hubiese tomado la iniciativa de juzgar estos crímenes, porque lo que ustedes están viviendo, de lo que ustedes están ocupando, son de crímenes internacionales, de crímenes que son internacionales porque son tan horrendos que despiertan el interés de toda la comunidad internacional para que no se vuelvan a cometer. Entonces, esa dimensión de sentirse, por un lado, víctimas de crímenes internacionales, por el otro lado, también actores en la persecución de esos crímenes y en la lucha contra la impunidad de esos crímenes. Nosotros, cuando hablamos de la querella argentina, donde empezamos con una persona, el primer querellante, Darío Rivas, de 91 años, hijo del alcalde de Lugo, un alcalde republicano, fusilado, y así se fueron presentando otras muchas personas, porque siempre se suele asociar esto con el pasado, con la memoria histórica, ¿no? La represión franquista. Ustedes le dan otra dimensión. Ustedes le dan la dimensión del futuro. Es decir, les han robado el pasado, les han robado los padres, los abuelos, la familia. Ahora, con este crimen es mucho más perverso, porque se roba el futuro al robar a los niños. Entonces, es un crimen que podemos decir que es un crimen de los crímenes, porque yo estuve fijándome en los instrumentos internacionales y hay varias tipificaciones que pueden ser como crimen, porque también puede considerarse que es, para empezar con la más antigua, que es un caso de genocidio. Se puede considerar caso de genocidio, porque si vemos la convención de 1948, dice que se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Entonces hay que interpretarlo en un sentido amplio porque faltan los grupos políticos. Habla, matanza de miembros del grupo, lesión grave de la integridad física de los miembros del grupo. Y luego, el último de los derechos, traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Y entonces esto es lo que se ha comenzado a hacer durante el franquismo. Se ha comenzado a sustraer a los niños de las presas republicanas, se ha comenzado a sacar a esos niños de las cárceles donde estaban las madres, se ha comenzado a desplazarlos de una familia a otra, o hogares de acogida, o enviarlos a otros países. Y ese robo de niños se podría considerar en ese momento estaba comprendido en el genocidio. No nos importa en qué año fue el genocidio, porque la misma convención de genocidio dice que se reconoce en el artículo primero, se confirma. Esto es que el genocidio ya existía. Todos los países confirman esa criminalidad del genocidio. Porque no tiene que decirnos a partir de tal fecha se incluyó en la legislación, se incluyó en la constitución. ¿Cómo nosotros podemos ver los robos más recientes o los robos de niños que no están vinculados con esa relación política? Ese es uno de los problemas que se pueden plantear. Es que lo que pasa es que cuando hablo de futuro, que nos roban el futuro, no solamente roban a los niños, sino que crean una estructura criminal que se proyecta hacia el futuro. Es decir, crean una impunidad
tal que permite continuar cometiendo esos crímenes, a pesar de que no se considera en ese momento no hay una vinculación política entre la madre que le sustrae el crimen. Eso lo quería dejar más o menos claro, pero también es un crimen de desaparición forzada. También se podría aplicar la desaparición forzada en este caso, porque se define la desaparición forzada, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad. Pero también se considera que constituye la desaparición forzada un crimen de lesa humanidad, tal como está definido en el derecho internacional aplicable. El considerar esta tipificación penal, criminal, internacional de los crímenes es sumamente importante, porque entonces a ustedes les hace sentir protegidos por toda la comunidad internacional. Ustedes no están protegidos solamente, o mejor dicho, están desprotegidos por su país como tal, están tan evidentemente desprotegidos, sino que están protegidos por la comunidad internacional, por todos los instrumentos internacionales que entonces vamos a encontrar que el robo de niños es un crimen de lesa humanidad. Entonces, teniendo presente eso, ahora sí podemos decir que desembarcamos en el puerto de Buenos Aires con nuestra querida, de la que le paso la palabra a Carlos. ¿Claro? Bueno, como quieras, ¿no? En 1996, en relación con crímenes cometidos en Argentina y Chile por parte de un juzgado español, encabezado por el juez Garzón. Bueno, ese procedimiento tuvo unas conquistas muy importantes y alumbró fundamentalmente la idea ya existente de hace mucho tiempo y que está en muchas legislaciones, de que respecto de determinados crímenes se aplica un principio que es el de justicia universal, justicia o jurisdicción universal. Respecto de un núcleo de delitos, no cualquier delito naturalmente puede ser investigado por cualquier tribunal del mundo, pero sí los grandes delitos contra la humanidad, genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de lesa humanidad, quiero decir crímenes de guerra, desaparición forzada de personas cuando se produce en forma sistemática, y otros, constituyen el núcleo duro de aquellos crímenes que deben ser perseguidos internacionalmente. En virtud de este principio que se abrieron las actuaciones en la justicia española. Dieron origen a la detención de Pinochet, etcétera, muchos otros hechos importantes. Pero en todo caso quería referir que en este procedimiento se hicieron presentes en forma muy temprana, a los pocos meses iniciados, las abuelas de Plaza de Mayo. Como saben, es una institución creada por madres, en realidad madres de personas que fueron secuestradas y desaparecidas y que lo hicieron estando embarazadas. La regla general era que estas mujeres se las dejaba vivir hasta que parieran, se las eliminaba posteriormente y luego los niños, por regla general, eran entregados a familias adictas a la dictadura o en algunos casos abandonados, dejados en puertas de una iglesia. La idea era sustraerlos de sus familias de origen. Por tanto, estas abuelas en realidad eran madres de sus hijas desaparecidas, pero aparte buscaban a sus nietos. Lo tengo a colación porque cuando vinieron aquí y denunciaron que en Argentina había 500 niños apropiados aproximadamente, es el cálculo, en la acción que han desarrollado en estos 35 años aproximadamente, se han recuperado 107 de esos 500 niños, o sea, más de un 20%, lo cual es realmente importante. Pero bueno, lo que quería referir es que cuando se empezó a publicitar mucho este procedimiento y las abuelas hablaban de 500 niños apropiados, todo el mundo se echaba las manos a la cabeza, ¿no? Como diciendo, ¿cómo es posible de que se puede en un país apropiarse de 500 niños, ¿no? Entonces permaneció oculto, yo creo que incluso para la mayoría de todos nosotros seguramente, el verdadero drama que ha vivido España y vive España en relación con este tema.
no solo a los 30.000 niños apropiados durante la primera etapa del franquismo, a lo que hace referencia a la resolución del juez Garzón, a través de un procedimiento de legalización de la apropiación de niños. Como ustedes saben, había decretos que establecían que a los 3 años les eran quitados los niños a la madre republicana para entregárselos a sus familias de origen, si eran insospechables de cualquier relación con la República, o el marxismo, etc. O bien, en la mayoría de los casos, entregados a familias adictas al régimen o a instituciones del Estado. De tal modo que se privó de su identidad a estos 30.000 niños. 30.000 niños que hubieran sido hijos de republicanos y que muchos de ellos habrán sido militares, curas, etc. Y esto era un plan. Evidentemente estaba legalizado y por tanto era un plan sistemático de apropiación. Si eso se ignoraba para la gran mayoría de las personas, que se echaban a la cabeza cuando se pensaba en 500 niños, también era ignorado el fenómeno que posteriormente se va produciendo. Lo que fue un plan legalizado se convirtió en una práctica sistemática. La pregunta que comentábamos, la pregunta que hay que hacerse: ¿hubiera sido posible que los niños que fueron secuestrados, digamos, en la segunda y tercera etapa del franquismo, si hacemos una división siempre caprichosa, hubiera sido posible este fenómeno que ustedes padecen si no hubiera habido franquismo? Es decir, si no hubiera un Estado dictatorial que en principio legalizó la práctica de la apropiación de niños y luego creó, como se ha expresado aquí, todo un sistema de impunidad para este tipo de crímenes que fue determinando que ideológicamente esto fue una cuestión instalada en los sectores que tenían el poder en España. De tal modo de que nosotros vemos este fenómeno de la apropiación de niños como un continuo que se produce durante la dictadura y que incluso se prolonga, sabemos, mucho más allá, hasta que a través de determinadas legislaciones y prácticas se le pone fin. Quiero hacer hincapié en esto porque han surgido, nos han planteado en muchas ocasiones de que hay víctimas de estos delitos o asociaciones que no comparten la idea de que son víctimas de la dictadura. Privilegiadamente víctimas de la dictadura, y por ende no se sienten motivados a participar en la querella argentina contra el franquismo. Yo sobre eso lo que quiero decir es que la querella nació hace 2 años, poco más de 2 años, el 14 de abril del año 2010, se planteó para la investigación de todos los crímenes cometidos en la dictadura, entendiendo que todos los crímenes de esta naturaleza, naturalmente, se cometieron en la dictadura, son crímenes contra la humanidad, independientemente de su estricta calificación jurídica. Tenemos ahí la cuestión del genocidio, de los crímenes de lesa humanidad, de la desaparición forzada de personas, apropiación de niños, muchos crímenes, pero que todos ellos y en conjunto constituyen una figura mayor, que es la del crimen contra la humanidad. Y por tanto, cuando se planteó la querella, a diferencia de lo que había ocurrido con las actuaciones del juez Garzón, cuyas investigaciones llegaban hasta el año 1951 nada más, por eso él habló de los 30.000 niños apropiados en esa primera etapa y no hizo referencia alguna a lo ocurrido después. En cambio, la querella argentina se planteó para investigar todos los crímenes cometidos durante la dictadura franquista, es decir, del 17 de julio de 1936 al 15 de junio de 1977. Vosotros, por lo que yo he entendido, estáis poniendo en común la experiencia y la solidaridad para pelear contra uno de los peores crímenes que se pueden cometer, que se puede cometer en el mundo. Entonces, ¿qué es la red? Pues la red es un conjunto de asociaciones, de organizaciones que intenta conseguir que paguen sus responsabilidades sociales, políticas y penales la gente que hizo pasar a este país lo que le hizo pasar durante 40 y tantos años. Ese es el sentido que tiene. Hay organizaciones, estábamos al principio, organizaciones de memoria histórica relacionadas pues con los más de 200.000 cadáveres que todavía hay en este país en las cunetas. Estamos asociaciones de presos
políticos del franquismo, que en la última fase desde el Tribunal de Orden Público, pues fuimos 60 y tantas mil personas que pasamos por los tribunales especiales de la dictadura, como detenidos, torturados, encarcelados, etc. Hay gente que está en defensa a los expolios a los que fue sometida por la clase dirigente en aquel momento, que en el último acto a mí me sobrecogió la declaración de un hombre con 90 y tantos años al que le habían dejado sin nada, él y su familia, en un corral. Eso fue absolutamente sobrecogedor. Eso también fue lo que pasó durante la dictadura, y gente que estaba en la cárcel porque era homosexual. Es amplísimo el panorama. Para nosotros fue un alegrón cuando apareció Sol, porque nos pareció que cerrábamos el ciclo, porque aparecía el problema de los niños robados también durante la dictadura. Para nosotros fue algo espectacular, la quisimos inmediatamente. Cuando entraron esas 10 asociaciones, nosotros consideramos hemos acabado de cerrar. Todo el panorama de aquella ignominia está. Entonces, ahora mismo lo que pretendemos es llevar adelante esa pelea. En las asociaciones que hay, pues hay sindicatos, porque en aquella época la gente, por pelear por sus reivindicaciones obreras, la metían en la cárcel. Hay asociaciones de vecinos, hay organizaciones ecologistas que lo único que pretenden es que se haga justicia, porque aparecieron muchísimo después y están. Hay asociaciones que tienen reivindicaciones propias y otras que no, que simplemente apoyan el que se lleve adelante ese proceso contra los crímenes de la dictadura. Y no es una cosa de pasado. Habéis hablado de algo que es bastante evidente. No tenéis por qué ponerle fecha a vuestra pelea. Nosotros tampoco. El año peor de violencia política en este país fue 1980. Y nosotros queremos pelear contra aquello. Y en este país se está torturando hasta desde ayer y hasta ayer, y hoy se habrá torturado. ¿Y por qué? Porque en este país no se limpió aquello. Los jueces que en este país son capaces de hacer lo que se ha hecho sobre Garzón son los mismos jueces que a nosotros nos encarcelaron. Porque esa gente, aquellos miembros del Tribunal de Orden Público, pasaron a ser miembros del Tribunal Supremo, miembros de la Audiencia Nacional, miembros del Tribunal Constitucional, y la judicatura de este país es una porquería porque se organizó alrededor de aquello. Y la policía de este país, gente que a mí me torturó, ha estado 14 años siendo el jefe de seguridad ciudadana de la Comunidad Autónoma de Madrid. Un torturador. ¿Qué policía se monta alrededor de eso? Pues la policía que tenemos. Entonces no es algo que mira al pasado, no es algo que mira a los años que yo estuve en la cárcel, es algo que necesitamos limpiar para que el futuro de nuestro país sea distinto. Estamos peleando por el futuro, no solo y fundamentalmente por el pasado. A esas estamos. Y lo que os cuento, ¿qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora? Pues vamos a entregar, en unas semanas entregaremos los apoyos a la querella argentina que hemos recogido. Se van a presentar en el juzgado en Buenos Aires, y vamos a presentar aquí también esas mismas. Bueno, pues os convoca a que vayáis a ello. Vamos a hacer un acto donde pretendemos reunir gente de todo el Estado, gente de esas 80 organizaciones y demás organizaciones, porque queremos dar un salto a organizar algo más importante en el Estado. Lo haremos en enero. Intentaremos invitar a gente de la que nos está apoyando, y mucho, en Argentina, a que venga ahí. Vamos a volver a ir a Argentina y esperamos contar con Sol en la delegación que vaya a Argentina en esta oportunidad. La y primera vamos, noticia que tengo.
vamos a convocar una manifestación en abril o mayo de este Pero que no año. echan multas. La primera que vamos a convocar por este asunto, pero la vamos a convocar y va a salir bien, como nos ha salido bien todo lo que hemos hecho hasta el momento.